poquito todo lo relacionado con lo que viene a ser la estructura, ¿no es cierto? Tanto de el riñón como tal, o sea, a partir de lo que es la nefrona, y luego lo que vienen a ser las vías urinarias, ¿no es cierto? Ahora ya estamos en la última parte, justamente hablando de las vías urinarias y del mecanismo que hace posible la salida de la orina hacia el medio externo, ¿no? Una cosita, tenían que uno de sus compañeros a esta clase, voy a pedir a alguno de ustedes, por favor, que coloque el link de la clase en el grupo de WhatsApp. Se van a conectar algunos compañeros que tenían que seguir esta clase porque vamos a hacer clase continua, ¿no? Ahora seguimos una clase, el siguiente horario seguimos la otra clase hasta completar la fisiología. Por favor, si alguno de ustedes puede colocar el link en el grupo de WhatsApp, le voy a agradecer para que puedan también acceder sus compañeros. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de la micción. Ya es un acto y es un mecanismo por el cual se va a exteriorizar la orina ya formada hacia el medio externo, ¿no? Entonces, emisión de orina, ¿sí? Entonces, la micción está relacionada principalmente con la actividad de la vejiga para poder desplazar, para poder hacer posible que la orina salga al exterior. Entonces, ayer hemos visto, ¿no? Importante, lo interesante que viene a ser la inervación de la vejiga, la estructura de la vejiga, y en relación a esa inervación, que es fundamental, es que se va a poder producir el acto de la micción, ¿no? Entonces también la micción es un acto reflejo, o sea, significa una respuesta ante un estímulo dado, ¿no? El estímulo dado va a ser pues el llenado de la vejiga, y a partir de eso ya se va a activar también ese reflejo, ese mecanismo para poder vaciar la vejiga, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza eso? En dos pasos. Uno va a ser el llenado progresivo de la vejiga y otro va a ser, como les decía, el reflejo miccional. ¿Sí? Ahora, el llenado progresivo se va dando paulatinamente conforme también nosotros vamos ingiriendo líquidos durante el día. No se olviden, ¿no?, que el riñón funciona, sigue funcionando las 24 horas del día, incluso si nosotros no estamos ingiriendo líquido. Es decir, ya, entonces, bajo esos dos puntos, bajo esos dos pasos, el llenado progresivo de la vejiga y el reflejo miccional, se va a producir la micción. Ahora, entonces, la micción se va a constituir en el acto final de la función, principalmente del riñón, ¿sí? O sea, el producto final de la actividad renal va a ser la orina, y el mecanismo por el cual vamos a eliminarla, la micción. La micción es intermitente, ¿no? Eso depende mucho de la cantidad de líquido que vayamos consumiendo durante el día. O si consumimos menos líquidos, entonces la orina probablemente va a ser más concentrada, o sea, más oscura, y si consumimos más líquidos va a ser más diluida. Entonces es una solución también, ¿no?, que se está formando con una serie de solutos que el riñón empieza a disponer, ¿no?, cuando realiza los mecanismos que ayer hemos ido viendo, ¿no?, a nivel de su estructura, o sea, de la estructura tubular. El acto de la micción está controlado principal y específicamente por el sistema nervioso autónomo. A partir de la médula, hemos visto, ¿no?, hay tres niveles que van a entrar en relación, ¿no?, en comunicación para que se pueda dar el acto de la micción como tal. Entonces, primero, el nivel medular, o sea, la parte baja, vamos a decirlo distal, va a estar relacionada principalmente con lo que es el reflejo de la micción, pero ese reflejo es controlado por los niveles superiores, ¿no? Estamos hablando de lo que es el tallo cerebral y de lo que es la corteza. ¿Sí? Hemos indicado, ¿no?, que el centro miccional primario se encuentra a nivel del segundo nivel, ¿no? Pues el núcleo pontino o del nivel pontino de la micción. Entonces, este es el que va a comandar, en otras palabras, el acto de la micción. El reflejo se puede activar, o sea, tener el deseo de miccionar, o se puede controlar,
justamente por esos dos niveles, ¿no? El pontino y el cortical. Ahora, la micción como tal le va a proporcionar a la persona una calidad de vida, porque hay lastimosamente personas que no pueden controlar. Y miren, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Porque pueden evacuar la vejiga y, este, de forma espontánea cuando hay una alteración, ¿no? Una lesión a nivel del nivel bajo del nivel medular. Puede miccionar sin el control. Hay otras personas que solamente al toser, al reír, ya emiten un chorrito de lo que es orina. O sea, no es precisamente micción, ¿sí? Pero ya empieza a haber una emisión de orina. Entonces, personas, lo más probable que tengan también alguna alteración en la estructura anatómica de todo lo que viene a ser la vía urinaria. Entonces, eso se denomina incontinencia urinaria, ¿no? Eso ocurre en personas generalmente mayores, adultas mayores, que incluso hasta pañal, ¿no? Para poder emitir esos chorritos que se van a dar al mínimo esfuerzo. Entonces, eso baja la calidad de vida, ¿no? Porque no se olviden que la orina tiene un olor característico y ese olor, pues, eh, ¿no? Y la persona puede estar continuamente desprendiendo ese olor y eso obviamente eh, provoca un rechazo de su entorno. O sea, nadie va a querer estar junto a esa persona, o sea, no va a entender primero su enfermedad y segundo tal vez se va a formar ideas que no son, ¿no? Entonces, eso toca en la autoestima, baja su autoestima, baja su calidad de vida de la persona. Por eso la acto miccional también va a proporcionar una calidad de vida a la persona. Eh, Ahora, ¿cómo empieza a ocurrir la primera parte? O sea, de la, el llenado paulatino de la vejiga. Entonces, cuando la vejiga está vacía, va a marcar una presión de 0 centímetros de agua. Conforme se va llenando paulatinamente, llegando a los 50 mililitros, la presión ya va a subir dentro de la vejiga, ¿no? Va a llegar hasta 10 de agua. Y cuando ya está en el tope, o sea, en la capacidad fisiológica, estamos hablando de los 400 mililitros, va a empezar a incrementarse la presión paulatinamente, o sea, va a empezar a subir rápidamente la presión. ¿Ya? Entonces, la presión sube, y miren, de lo que estaba más o menos en 10 centímetros de agua, pues a los 100 centímetros de agua o más. Entonces, acá ya va a haber el deseo imperioso de miccionar, o sea, van a producirse las ondas de micción que están proporcionadas o iniciadas por lo que es el sistema nervioso autónomo, principalmente el parasimpático, ¿no? Eso estamos hablando ayer. Los receptores de estiramiento del músculo detrusor se van a activar y ya va a haber un deseo miccional casi incontinente. Y luego todavía se puede de alguna manera controlar esto por la voluntad, porque podemos controlar el entonces, paulatinamente, a partir de este momento, la vejiga se va a seguir llenando, porque eso no para, ¿no ve? Y obviamente, ¿no? Mientras más va llenando, la presión va incrementando y el reflejo también se va haciendo más imperioso, hasta que va a llegar un momento en que ya no se puede tolerar y hay que evacuar, ¿no? Porque ya también de la compresión que la orina está ejerciendo sobre las paredes de la vejiga, ya también se van a activar los receptores del dolor y ya se puede sentir dolor, ¿no ve? Si alguna vez ustedes se han seguramente provocado dolor en el abdomen bajo, ¿no es cierto? En el hipogastrio. ¿Todo por qué? Porque ya también la vejiga estaba activando sus receptores del dolor porque estaba muy distendida.
Entonces en ese momento sí o sí ya hay que miccionar, ¿no? Entonces ya no se puede practicar, pero eso se va dando paulatinamente conforme se va llenando la vejiga. ¿Sí? Entre el llenado de la vejiga va a estar favorecido por la peristalsis de los uréteres. Hemos indicado, ¿no? Los uréteres, los conductos, los tubos que van a unir el riñón con la vejiga cuando el riñón está empezando a paulatinamente orina. Estos uréteres van a contribuir, ¿no? Realizando un movimiento peristáltico en dirección hacia la vejiga y ayudando a que se vaya vaciando cada uréter y llenando paulatinamente la vejiga, ¿no? Entonces van a existir para este cometido contracciones cada 4 o 5 minutos. Cada 4 o 5 minutos empiezan a producir estas ondas, vamos a decir, peristálticas, que van a impulsar la orina hacia la vejiga. Estemos en la posición que estemos, ¿no? Por ejemplo, estamos, no sé, en posición horizontal, entonces igual la orina se va a dirigir hacia la vejiga. Incluso si estamos boca abajo, igual la peristalsis que la orina se dirija hacia la vejiga. Ahora, una vez que la vejiga se está llenando, entonces podría ocurrir, ¿no? El hecho de que vaya vaciando, ¿no? Uno cuando eh, está más distendida, o sea, ya casi su capacidad se llenó, y obviamente, pues, y eso tendría que dar curso a que la orina se salga, o sea, se salga por los uréteres, ¿no? Porque los uréteres prácticamente no tienen un esfínter, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evita ese reflujo? La manera en que los uréteres desembocan hacia la vejiga, ¿no? Ingresan por la pared posterior, ¿no es cierto? Vejiga, pero su ingreso es oblicuo, ¿sí? Entonces, al ser oblicuo, esto también es interesante, ¿no? La misma presión que se va ejerciendo dentro de la vejiga y la orina que está contenida dentro hace que comprima este ingreso de los uréteres y sirve así entre comillas como un esfínter, ¿no? Y eso va a evitar que eh, empiece a haber un reflujo de orina de la vejiga hacia los uréteres, ¿sí? Entonces, de esa manera los uréteres se mantienen cerrados en su última porción y evitan que haya un reflujo. Es lo que puede, de alguna forma, estar alterado, ¿no? Personas que temas de reflujo vésico-ureteral y que eso puede luego condicionar una alteración o una lesión a nivel del riñón. Entonces, cuando existe la onda peristáltica también es una onda de presión, ¿no es cierto? Entonces, va a empujar otra vez a la parte terminal de los uréteres y estos aperturas se van a abrir y van a empezar a vaciar eh, el contenido de los uréteres, ¿no? Hacia la vejiga. Por eso es importante estas ondas peristálticas ureterales para que también, al margen de evacuar, o sea, llevar la orina hacia la vejiga, el reflujo de la orina hacia el riñón. Ahora, la onda miccional, que va incrementándose paulatinamente conforme se va llenando la vejiga, se va a dar, como están viendo en el gráfico, incrementando paulatinamente la presión, ¿no? Tenemos en la barra horizontal el volumen, o sea, la cantidad de orina que paulatinamente se va acumulando en la vejiga, ¿no? Y en la barra vertical, barra de las ordenadas, ¿no? Vemos la presión. Fíjense cómo, ¿no? Cuando la vejiga se encuentra en 100, 200 litros, el incremento de la presión no es significativo, es paulatino, no es muy, muy importante, ¿no? Puede llegar hasta 10, 15 centímetros de agua. Pero una vez que ha alcanzado el tope, o sea, los 400 mililitros, que hemos indicado que es la capacidad fisiológica de la vejiga, ¿no? Entonces la presión se va a disparar directamente, ¿sí? Entonces de lo que estaba en 10, 15 centímetros ya tú va a subir a aproximadamente 100 centímetros de agua. O sea, la presión sube dramáticamente, drásticamente, cuando la vejiga alcanza su capacidad fisiológica. De esa manera, pues, va a existir
el reflejo miccional, o sea, la necesidad imperiosa de querer miccionar, ¿no? De querer evacuar la vejiga, pero nosotros todavía podemos controlar, porque hay dos esfínteres, ¿no? El esfínter vesical interno y el externo. Entonces, el interno es involuntario, nosotros controlar eso. Ese esfínter se va a relajar y ya prácticamente va a disponer para que la vejiga se pueda vaciar. Pero el esfínter vesical externo ya está constituido por músculo estriado, entonces eso sí nosotros podemos controlar, ¿no? A voluntad. Podemos, pues, de alguna manera, todavía tolerar, aguantarnos por un tiempo más. Se indica que hasta 1 hora más como máximo se puede aguantar, ¿sí? Desde el inicio del reflejo activado, cuando la vesícula o la vejiga, perdón, está ya contenida. Cuando está con dos vejiga, ya empieza a ver el deseo miccional, o sea, lo que les he indicado ayer, ¿no? El tenesmo. Pues ya hay el deseo de miccionar, solamente que no se activa porque todavía eso se puede controlar, o sea, el reflejo miccional todavía no se va a activar, pero ya empieza como que a mandar mensajes, niveles superiores de control de la micción, para que empiece la persona a prepararse para la micción, y conforme se va llenando más, entonces el deseo de la micción va también incrementándose paulatinamente, ¿sí? Y luego, una vez que está al límite, entonces ya el reflejo como tal se va a activar. Están viendo ustedes las señales nerviosas que van a hacer posible la activación del reflejo miccional. Conforme se va llenando la vejiga, van siendo cada vez más los mensajes más seguidos, para que se pueda producir la micción. Entonces se empieza a contraer ya la vejiga paulatinamente, y esa contracción va incrementándose porque también las señales del deseo miccional van, así entre comillas, bombardeando al sistema nervioso central para que empiece a contraerse el núcleo detrusor, ¿sí? Y esto está enmarcado principalmente a nivel de la médula, porque la médula es la que va a cerrar el reflejo miccional, pero está controlado por los niveles superiores, ¿no? Principalmente el segundo nivel. Y todavía nosotros vamos a poder aguantar, si vale el término, el deseo miccional, ¿sí? Pero una vez que ya se ha completado la capacidad, incluso se ha superado, hemos dicho, ¿no? Que la mujer eh, aguantar un poco más, porque su capacidad de la vejiga también es mayor. Entonces, igual, ¿no? En la mujer, una vez que ya sus fibras elásticas, principalmente de la submucosa, están totalmente distendidas, ya ni la mujer va a poder aguantar el deseo miccional, ¿no? Entonces, ya prácticamente se tiene que miccionar, porque eso ya también va a producir dolor, y eventualmente, si es que la vejiga está con alguna alteración, inclusive la vejiga puede lesionarse, abrirse en un sector y evacuarse dentro del abdomen, ¿no? Eso puede ocurrir en algunas circunstancias. Aunque el músculo detrusor es un músculo fuerte, es un músculo solvente, pero puede ocurrir en algunas circunstancias esa situación. Por eso, entonces, hay que tratar de evacuar, o de lo contrario, si la presión empieza a aumentar mucho, puede haber un reflujo hacia los uréteres y la orina es retornar al riñón, y eso también es porque luego puede empezar a producir alteraciones a nivel del parénquima renal. Y si es que tal vez hay un proceso inflamatorio en la vejiga, o infeccioso, o una cistitis, eso ya puede inclusive facilitar el ascenso del cuadro infeccioso hasta el riñón, y ya complicarse el cuadro infeccioso. Ya. Entonces, importante es el llenado paulatino de la vejiga para empezar a mandar ondas de micción
y de esa manera empezar a producirse lo que va a ser la contracción cada vez más continua y más intensa del músculo. Ahora, nosotros, como les decía, ¿no? Podemos empezar a controlar este deseo a través del centro pontino, pero va a haber una comunicación también con el nivel encefálico, ¿no? O sea, con el primer nivel, a nivel de lo que es el cerebro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya este deseo se va a hacer emocional. Entonces ya nosotros vamos a empezar a manifestar desesperación, a veces ansiedad, angustia, dolor, y vamos a buscar, a como de lugar, poder evacuar, ¿no? Un sitio adecuado para poder evacuar. Entonces ya acá las conexiones se hacen también con lo que viene a ser el sistema límbico para demostrar el deseo imperioso que se tiene de miccionar, ¿no? En el caso de los niños, todavía la parte emocional puede ser más manifiesta, más todavía si el niño ha aprendido a controlar ya los esfínteres y se produce el acto de la micción, entonces el niño puede estar tan angustiado que va a manifestar llanto, dolor, angustia y demás, ¿no? Entonces, miren cómo el acto de la micción ya puede tener otra trascendencia, ¿no? Y como la parte psicológica de la persona, ¿no? Principalmente atacando lo que es su autoestima. Pero ya una vez que se ha ubicado el centro o el sitio donde poder evacuar, entonces va a empezar la evacuación, ¿no? Primero se activa el reflejo, esto va a facilitar o va a estar facilitando centros fálicos, principalmente a nivel del núcleo pontino. Ya va a haber una intercomunicación, ¿no ve?, entre el centro pontino y lo que viene a ser el nivel superior. Y ya primero va a empezar a haber una especie de tranquilidad o relajación, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre cuando están con deseo de o miccionan, entonces ya empieza a haber una sensación de relajación, ¿no es cierto? Entonces ya empieza la tensión a bajar, porque muchos músculos se van a tensionar. No se olviden que el esfínter vesical externo está pues contraído, y para que se pueda contraer ha habido nomás un mecanismo de tensión importante muscular. Conforme se va produciendo la evacuación, va a empezar a también el primer nivel a relajar a través de las conexiones que tienen con los niveles superiores, va a empezar a relajar en nuestro organismo, ¿sí? Ahora, como hemos indicado, ¿no?, es el que está directamente relacionado con lo que es el acto de la micción como tal, porque va a producir la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter vesical interno, ¿no es cierto? Y en cambio el simpático va a inhibir esa contracción, ¿no? Una vez que ya se ha podido total, entonces ya el simpático va a empezar a contrarrestar la actividad del parasimpático para que la vejiga también ya se empiece a relajar y el esfínter interno, el esfínter vesical interno, se empiece a contraer. Y eso ya va a dar curso a un nuevo llenado de la vejiga. Entonces, la vejiga se va a vaciar principalmente por la actividad del músculo detrusor, ¿sí? A eso van a contribuir los músculos de la prensa abdominal. Eso significa que cuando estamos miccionando, no ve, hacemos presión en el abdomen, se han dado cuenta, varones, mujeres, y va a facilitar también, va a ayudar, va a coadyuvar a que pueda haber un mejor vaciado de la vejiga. Lo importante es que la vejiga se vacíe, ¿ya? Entonces, por eso se hace este mecanismo de prensa abdominal. La mujer, por la posición que adopta para la micción, entonces facilita esto de la prensa abdominal y también va a la vejiga, ¿sí? En cambio, el varón, en la posición de cúbito, perdón, de bipedestación mejor, en bipedestación, va a tener que hacer un poco más de esfuerzo en lo que es la prensa abdominal. La prensa abdominal está dado por los músculos anterolaterales del abdomen. Un tipo de problemas. Entonces, como les decía, pues es importante
eh, considerar que el control de los esfínteres a partir del año y medio es el tiempo, vamos a decir, fisiológicamente, psicológicamente, desde el punto de vista del desarrollo psicomotor adecuado para el niño. Así no se debe forzar. Incluso el año y medio es un parámetro, ¿no? Porque esto también puede variar, puede alcanzarse a los 2 años, hay niños que pueden alcanzar los 2 años o incluso un poco más. Entonces lo importante es no forzar, ¿no? Dejar que esto paulatinamente se vaya dando. Sí, se le puede entrenar, se le puede motivar, se le puede incentivar, pero no. Ahora, el vaciado hemos dicho que es importante porque si hay resto de orina que se queda en la vejiga o inclusive en lo que es la uretra, entonces puede provocar en algún momento un cuadro inflamatorio. La orina supuestamente no es una solución contaminada, o sea, es una solución estéril, pero cuando se va reteniendo puede ocurrir que se produzca una contaminación de la orina. Entonces, por eso hay que tratar de evacuarla completamente. Y en la mujer, pues se va a vaciar la uretra, a partir también del vaciamiento de la vejiga, por gravedad, ¿no? Porque hemos indicado que la uretra en la mujer es de menor tamaño, ¿no? Que en el varón, entonces eso va también a facilitar un vaciado prácticamente total de la uretra. En el varón tiene que haber la participación humana, que es el piso pélvico, principalmente del músculo búlbo cavernoso. Este músculo bulbo cavernoso va también a ayudar a que la uretra pueda vaciarse. Esto cuando también se hace la prensa abdominal. Y de esa manera igual, ¿no? Se va a poder vaciar la vejiga. No es recomendable, tío, cuando se está miccionando, utilizar prensa abdominal, porque se puede incrementar mucho la presión y eso puede irritar, puede lesionar la vía urinaria, desde la vejiga hasta la uretra. Entonces, una vez que ya se está empezando a producir la contracción del músculo detrusor, al último casi es como un reflejo, ¿no? Se va a activar la prensa abdominal. Entonces, voluntariamente de inicio no es adecuado eh, utilizar la prensa abdominal. ¿Listo? Y bueno, con eso habríamos completado esta parte relacionada con lo que es la fisiología renal, en su primera parte, recordando lo que es la estructura, al igual que de las vías urinarias y también la parte fisiológica de las vías urinarias. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con lo que es la siguiente parte. Ahora ya vamos a hablar especialmente de la formación de orina, o sea, de la actividad del riñón para poder formar orina. Entonces me dan un momentito, voy a hacer el cambio de la presentación y vamos a continuar.